Buenas noches, hermanos, a los que estamos aquí en la casa de Dios. Vamos a abrir el libro en Lamentaciones en el capítulo 3, versículo 40 y 41. Dice: escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Amén. Así que nosotros ya glorificamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo en esta tarde. También ya oramos por las necesidades de cada uno de esta iglesia y de las personas que tienen alguna necesidad. Ahora vamos a entonar una alabanza y así vamos a continuar con la predicación de esta noche. Aleluya, poderoso Señor. Mi salvación y mi
Aleluya. Gloria a Dios. Pueden tomar su asiento. Y gracias a Dios que ya estamos aquí para escuchar palabra de Dios. Y vamos a abrir nuestra Biblia para empezar leyendo la palabra del Señor en el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Vamos a estar hablando qué nos habla el Señor, qué nos dice en esta tarde. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Cuando lo tenga ya me indica con un amén. Es Primera de Tesalonicenses 5, 18. Dice la palabra del Señor: dad gracias en todo, porque es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Parece que es una palabra muy simple, muy sencillo, como que pareciese que cuando nosotros estamos alegres, dice el Señor, nos aconseja, da gracias en todo porque es la voluntad de Dios, o cuando estamos sanos, o cuando estamos con nuestro cheque que recibimos, o cuando estamos felices, cuando estamos prósperos, pareciese que ese versículo le queda allí, pero ese versículo va más allá. También dice el Señor, dad gracias en todo, cuando estemos enfermos, si estamos pasando una situación que tenemos vida, cuando estamos pasando por una situación económica, dar gracias a Dios porque hay esperanza de que va a venir una bendición. Ahí podemos dar gracias a Dios, hermanos, cuando hemos perdido algún familiar, dar gracias a Dios porque todavía tenemos otros familiares. O sea, de todo podemos dar gracias al Señor, pero en las cosas, en los problemas, en las tribulaciones y en las aflicciones, es ahí donde nosotros debemos de aprender a dar gracias a Dios por todo, porque es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Yo sé que no es fácil, pero es bueno dar gracias al Señor en todas las situaciones, no en solamente los momentos felices. Ahora vamos a abrir nuestra Biblia en Habacuc. Yo sé que ese versículo ya se lo saben, Habacuc capítulo 3, versículo 17. Y si lo voy a leer, así dice su palabra. Habacuc capítulo 3, versículo 17, dice su palabra: aunque la higuera no florezca, ni las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Y ahí es donde entra ese versículo: dad gracias a Dios porque Él es la voluntad de Dios. Dad gracias a Dios en todo. Nosotros debemos de aprender a dar gracias a Dios desde nuestro crecimiento. Nosotros a veces pensamos que pasamos situaciones difíciles y que nadie más está pasando cosas como usted, pero hay niveles, hermanos, que nos quedamos sorprendidos, hermanos, que gente que está pasando situaciones difíciles, o nosotros que tenemos un familiar enfermo, pero que hay del que está enfermo, el que está hospitalizado. Esa persona ahí va a decir: Dios, pues estoy enfermo, estoy hospitalizado, pero aún así te tengo que dar gracias porque aún estoy respirando. Por eso dice su palabra: dad gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios. Y este versículo que leímos, ¿verdad?, de Habacuc capítulo 3, dice: aunque la higuera no florezca, ahí debemos de aprender a dar gracias y estar alegres con el Señor. Parece fácil, pero en el momento que estamos más necesitados, no tenemos trabajo, no tenemos salud, no tenemos nada, hermanos, parece que todo se nos quitó, como dice este versículo, pero dice allí: con todo yo me alegraré en Jehová. Me alegraré porque sabemos que viene una esperanza. Esa es la esperanza que tenemos en Dios, de que a pesar de que a lo mejor fue una sequía, un robo, algo que no está produciendo, hermanos, lo que dice en ese libro, que no había cosecha, no había ganados, pero con todo eso me alegraré porque sabemos que en Dios tenemos una esperanza. Eso nos debe de motivar y seguir adelante. Decimos: sí, ahorita estoy pasando por esta situación, pero algo bueno viene. Entonces, el tema de hoy se llama: algo bueno saldrá de esto que estoy viviendo. Algo bueno saldrá de esto que estoy viviendo. Entonces, por más situación difícil o mal que estemos pasando nosotros, algo bueno va a salir, porque dice su palabra: con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación, sabiendo que viene algo bueno para las cosas del Señor. Amén. Ok, vamos ahora en el libro de Génesis. Ya ahí nomás voy a estar en el libro de Génesis y ahí nos vamos a detener. Génesis. Y ya no vamos a ver otro libro, sino que Génesis los vamos a estar enfocando. Vamos al Génesis capítulo 41. Vamos a hablar de José el soñador, hermanos.
Génesis capítulo 41, versículo 46. Cuando lo tenga ya me indica con un amén. Todos conocemos la historia de José, pero vamos a leer qué dice ahí ya la palabra. En el versículo 46 nos especifica quién es y la edad. Dice, era José la edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto, y salió José delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. En aquellos 7 años de abundancia de la tierra produjo a montones. Y él reunió todo el alimento de los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y guardó alimento en las ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento del campo de sus alrededores. Recogió José trigo como arena del mar, mucho en extremo, hasta no poderse contar, aunque no tenía número. Y nacieron a José 2 hijos antes de que viniese el primer año de hambre, las cuales dio a luz Ansenat, hija de Potífera, sacerdote de On. Ahí estamos viendo, hermanos, que ya José ahí había interpretado los sueños del faraón. Ya José, ya ahí lo coronaron, hermanos, como gobernador de todo, le dieron el anillo, le bendijeron, ahí le hicieron recorrer todo el pueblo, diciendo, mira, él es de gran autoestima, de gran valor, y él es de gran privilegio. Ahí dice que José tenía 30 años cuando fue presentado delante de Faraón. Ahí le dijeron, y Faraón, hermanos, dice que Faraón vio a José que tenía, hermanos, la presencia de Dios, y el faraón dijo, a este lo voy a poner como gobernador para que dirija aquí en Egipto. Y nosotros vemos que ahí José, hermanos, fue sabio. Dice que él recogía toda la cosecha como un montón, como si fuera arena del mar. O sea que José, hermanos, sabiendo que ya Dios le había interpretado, hermanos, le había revelado que venía una sequía, entonces José, hermanos, con esa sabiduría de Dios, en estos años se puso a juntar tanto, hermanos, que tenía en abundancia. Y como había en abundancia, él también estaba viviendo en una abundancia, hermano, en un gozo, en una alegría. Ya tenía a su esposa, le nacieron sus hijos. Sus hijos, ahí dice la palabra del Señor, que le nacieron antes que venía la sequía. O sea, José disfrutó una gran vida, hermanos, cuando ya lo coronaron o le dieron como gobernador. Pero para eso, hermanos, José no llegó hasta allí bien alegre. Ahora sí lo vemos bien vestido, lo vemos, hermano, próspero, lo vemos dirigiendo, lo vemos desarrollando toda su creatividad que Dios le había puesto. Ya Dios sabía lo que iba a hacer con José, ahora ya lo vemos muy próspero. Pero ahora vamos en el libro de Génesis, versículo 37. Génesis 37, hermanos. Génesis 37, versículo 2, cuando yo lo tenga me indica con un amén. Ahora vamos a ver la historia de José desde el principio. Génesis 37, 2 dice, esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de 17 años, apacentaba las ovejas de sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos, y amaba a Israel, a José, más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos los hermanos, lo aborrecieron y no podían hablarle pacíficamente. Ahí nos están mostrando que José siempre, hermanos, no es que iba con el chisme a sus papás, ¿verdad?, que se portaban mal sus hermanos, sino que José, a la edad de 17 años, dice su palabra, hermanos, tenía temor de Dios, porque él decía, no pueden hacer mis hermanos esto cuando mi padre está predicando paz, honradez, prosperidad, gozo, y sus hermanos estaban haciendo todo lo que hacía, hermanos, lo que decía Jacob. Entonces, por eso es que José le llevaba y le contaba, ellos no están haciendo eso, de lo que tú les hablaste, de lo que tú les enseñas, del Dios que tú crees, ellos no están haciendo nada. Pareciese, diría José, que ellos no son tus hijos, porque nada tienen de ti. Porque José, me imagino, hermanos, que veía cómo Jacob oraba a Dios. ¿Ustedes creen que Jacob oraba a Dios, hermano? Claro que buscaba de Dios. José, hermanos, ya conocía del Señor ahí en esa edad. Ahí dice su palabra que tenía 17 años, apacentaba sus ovejas. ¿Quién iba a imaginar, hermanos, que en unos
13 años más, iba ya a ser gobernador de Egipto, iba a dirigir, iba a tener poder, iba a tener autoridad, hermanos. En ese tiempo no se lo imaginaba. Él estaba apacentando sus ovejas, hermanos, cuidando como que si nada, hermanos, va a suceder. Pero su papá, hermanos, le hizo esa túnica de colores porque lo quería más. Me imagino que lo quería más era porque era más temeroso de parte de Dios. Tenía temor y hacía lo que el Señor, Dios le ponía en su corazón, y ese comportamiento. Y también me imagino que obedecía al papá y los otros no. Por eso es que José no, le comunicaba todo lo que sus hermanos estaban haciendo malo. Entonces ya hemos visto, hermanos, que José, Dios le tenía una vida muy bonita. Pero el enemigo se mete para querer destruir. El enemigo no se va a presentar directamente a venir a destruir el camino de José. Usó a sus hermanos, metiéndoles ira, metiéndoles odio, metiéndoles desprecio, metiéndole para que lo desecharan. Entonces José no entendía por qué estaban haciendo sus hermanos. Decía, yo nomás estoy así. Aún más cuando José empezó a declarar sus sueños, hermanos, más le aborrecieron. Ahí dice su palabra, hermanos, que cuando se dirigían a José, sus hermanos no lo aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Cuando quiere decir que no le hablaban pacíficamente, siempre era con insultos, con empujones, con maltrato. Pero José no lograba entender, pero los otros sí. ¿No se ha dado cuenta usted, hermanos, que a veces usted ve a otras personas muy metidos con el Señor? De verdad buscan de Dios. Y le puede dar coraje a usted. Ahí va. Aunque usted sabe que está viendo. Yo llegué a escuchar a personas que decir, ahí va, mira que se cree muy santurrón o muy santa, ahí va. Le tenía coraje porque no podía esa persona tener esa comunión con Dios como lo tenía la otra persona. Yo he llegado a escuchar eso y de cierta forma, ni tan santo que es, ni tan bueno que es, siempre le tenían que buscar algo. Pero así estaban sus hermanos de José. Ahora nos vamos ahí en el 14, ahí mismo 37:14. En el 37:14 dice su palabra, e Israel le dijo, o sea, su papá, ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas y traedme la respuesta. ¿Por qué el papá, hermanos, mandaba al hijo? Porque sabía qué clase de hijos. Usted ha conocido, hermanos, o ha sabido de algún familiar que dice, no, ve a ver si no vendió el carro, ve a ver si no vendió la vaca, ve a ver si no vendió la televisión, porque sabe qué clase de hijos tenía. O ve a ver si no está borracho, ve a ver si no se metió en problemas, o se acercó, hermanos, a la casa de alguien y ve a ver si no se llevó algo. Porque hay gente que llega y se embolsa, aún así siendo su hijo. Por eso es que el papá sabía y desconfiaba de ellos. Y sigo leyendo, y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem, y halló un hombre andando errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre diciendo, ¿qué buscas? José respondió, busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió, ya se han ido de aquí, y yo les oí decir, vamos a Dotán. Entonces José fue tras de ellos, fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. En el 18, cuando ellos vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, ¿sí dice allí su palabra? Cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Ya desde que lo veían, hermanos, ya tenían el coraje, tenían odio. Y José viene inocente y viene para ver a sus hermanos. Pero ya lo veían, ahí viene, vamos a hacerle daño, vamos a acabarlo, vamos a destruirle, ahí viene el chismoso, ahí viene el preferido, le tenían envidia. Y dice su palabra en el 19, y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador, de forma burlesca. Ahora pues, venid y matémosle, dijeron, echémosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Porque él tenía sueños, José. No se lo estaba contando a la gente del pueblo, se lo estaba contando a sus hermanos. Pero la envidia. El enemigo es envidioso. Por eso algo bueno saldrá de esto.
José era un hombre temeroso de Dios, un niño temeroso de Dios, buscaba de Dios. Y todos sabemos que si alguien está buscando de Dios, sabemos que le va a ir muy bien, porque no se mete en problemas, es temeroso, es respetuoso, es trabajador, es obediente. Y usted dice, esa persona va a ir muy bien, el papá o la mamá se ponen felices. Pero hay gente, hermanos, el enemigo, que le da envidia que adoren a Dios. Y a usted puede ser José en este momento, hermanos, que usted está caminando en lo correcto, que usted está buscando de Dios, no se está metiendo en problemas, solamente está haciendo, hermanos, una vida santa, pero el enemigo se enoja. Por eso a veces nos pone accidentes, nos pone enfermedades, nos pone gente que nos roben, nos pone gente, hermanos, con envidia, nos pone eso, porque el enemigo le da coraje que nosotros caminemos con honradez. ¿Y quiénes van a usar más, hermano? Sus hermanos. Dile, ¿cómo es posible? Mi hermano era para que me ayudara, para que me extendiera la mano, la tía, el tío, el pariente, pero son los que me están haciendo daño. ¿Por qué? Porque no son ellos, sino es el enemigo. Como yo contaba un testimonio el martes, ¿verdad? Que en la iglesia, una señora, ¿verdad? Que pidió oración, y aquí oramos por ella, que ella tiene 5 años en esa iglesia, y ahí es donde encontró su verdugo, una mujer ahí que se burla, que lo desprecia, que le insulta en la iglesia. Y dice, ya me quiero salir de la iglesia, porque ahí me ofenden, ahí me llaman demonio, me llaman estéril, me dice esa muchacha. ¿Cómo el enemigo? ¿Por qué? Porque ve que está buscando a Dios, que trabaja, que está trabajando en el ministerio, pero siempre el enemigo va a querer usar a alguien. Y nosotros como sabios que somos, hermanos, tenemos que saber que no es la señora, no es nuestro pariente, no es nuestro tío, no es nuestro patrón el que nos está fastidiando, sino es el enemigo que está allí usándolos para que no tengamos el plan y el propósito de Dios que se cumple en nosotros. Por eso ya querían acabarlo. El enemigo le decía, le voy a destruir a José su vida para que se acaben esos sueños, para que ya no siga. No eran los hermanos, era el enemigo. El enemigo quería acabar con José de forma burlesca decía, a ver dónde van a quedar sus sueños. A ver cuando esté muerto, va a contar sus sueños, a ver si se va a hacer realidad. Pero cuando Dios tiene un propósito sobre nuestras vidas, hermano, pase lo que pase, se va a cumplir ese propósito de Dios. Por eso es que nosotros tenemos que ser agradecidos de Dios en cualquier situación que estemos. No solamente cuando tenemos que comer, cuando estamos felices, sino ser agradecidos con Dios en todo tiempo. Y me imagino que José en todo tiempo empezaba a dar gracias a Dios. Amén. Entonces, ahora vayamos al versículo 23, hermanos. Ahí mismo en el versículo 23 dice, sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí. Imagínense, hermano, no fue ladrón, no fue alguien malo, no fue un animal. Él viene con la confianza, la seguridad de que ve a sus hermanos mayores y son los que lo empiezan a desnudar y duele más. Duele más, hermanos, que te hayan desnudado, despojado, que no te hayan querido ayudar. Hermanos, esa traición te duele más en el corazón porque viene de tu propia familia. Más lo que diría, pues José lo robaron su túnica, un señor, el que pasó allí, hermanos, el que le preguntó, ¿has visto a mis hermanos? Si ese señor le hubiese robado la túnica, se lo quitó a la fuerza, a José no le iba a doler tanto, va a decir, un señor vagabundo me quitó ahí mi túnica. Pero duele más cuando el enemigo usa a nuestros propios familiares, hermanos, para hacernos daños a nosotros. Imagínense José, el jovencito, y viene, hermanos, buscando de sus hermanos, alabando, no sé, porque él era temeroso de Dios, que venía orando, venía gozoso, venía alegre, porque buscaba a Dios. Pero cuando viene y lo jalonean y le quitan toda la ropa, le dolía, hermanos, que lo maltrataran, diciendo, no es ni el Señor que me encontré, sino son mis propios hermanos. ¿Por qué? Ahí es donde decía Dios, a lo mejor diría José, Dios, pero yo busco de ti, yo hago lo correcto, yo no ofendo, yo no hago esto, yo no hago cosas malas como mi hermano diría José en sus pensamientos. Pero a veces el enemigo es tan envidioso, por eso el tema se llama que algo bueno saldrá en lo que estoy viviendo. Y sigo leyendo en el 24.
Y le tomaron y lo echaron en la cisterna. Pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Se sentaron a comer pan y alzando los ojos miraron, y he aquí que una compañía de ismaelitas venían de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamos, mirra, e iban a llevarlo a Egipto. ¿Cómo, hermano? Después de que ya lo hayan desnudado, lo aventaron, hermano, no sabiendo si se lastimó o no. Ellos se sentaron a comer, a festejar. Nos dio hambre de tanto empujón, de tanto que aventamos estos. O sea, diría Señor, diría José, pero ¿qué pasó, Dios? Cuídame, ¿por qué no me has cuidado? ¿Por qué estos malos, todavía que son malos, son perversos, todavía están allá comiendo y tomando su agua cuando yo estoy aquí en la calor, en el sufrimiento, que escucho que me quieren matar, que querían ahogarme, pero esta cisterna no tenía agua? Dios, ¿por qué? Diría. Pero me imagino que José no diría eso, sino él sabría, hermanos, para levantarse y saber, el Dios que yo tengo me va a sacar de esta situación, aún aunque mis familiares, el enemigo lo está utilizando. Y de ese ejemplo de José, hermanos, debemos de caminar nosotros. Que no, hermanos, no aguardemos el odio, coraje, hermanos, sobre nuestros familiares, nuestros patrones, la comunidad o el gobierno, sino que nosotros pongamos la mirada así. Ahorita fui despojado de esto, me quitaron el trabajo, me quitaron el carro, me quitaron esta, o no tengo salud, no tengo nada, pero yo sé que si estoy esperando a Dios, voy a ser agradecido porque algo grande, bueno viene. ¿Quién viera a José, hermanos, que está allí un niño indefenso, con hambre, con sed, con calor, despojado, hermanos? ¿Quién lo iba a imaginar, hermanos, que después iba a estar sentado en un lugar de prestigio, con autoridad y dinero? Pero él se agarró, hermanos, y yo les pido que la vida de José la reflejemos nosotros también, como si fuéramos nosotros José. No sé si usted está ahorita abajo una cisterna que la aventaron, que no hay esperanza, que no hay nada, pero viene algo, esperamos en Dios, hermano. José no sabía el futuro, pero decía, algo bueno viene, saldrá de esto porque yo creo en Dios. Yo sé que Dios va a hacer. Amén. Entonces dice su palabra en el versículo 26. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid, vendémoslo a los ismaelitas y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne, y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron a ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y se llevaron a José a Egipto. ¿Cómo le causaron dolor a su papá? Cuando le dijeron, un animal lo devoró, un animal lo acabó. Cómo el enemigo no solamente vino a dañar la vida de José, sino también el dolor y la tristeza que le causó al papá, porque el papá quería mucho. No lo quería porque era el preferido, sino lo quería porque amaba a Dios, buscaba a Dios, oraba y decía, mi hijo está agarrando la palabra de Dios, porque me imagino que el papá le enseñaba la palabra a todos por igual, porque era un hombre temeroso, Jacob. Pero el enemigo siempre es malo, es envidioso, y a veces usa a nuestros familiares. Ahora estamos aprendiendo una lección, que si nosotros vemos esos problemas en nuestra familia, nosotros debemos de orar, salte de mi familia, de mi tía, de mis hermanos. ¿Por qué? Porque no pueden arruinarnos la vida. El que decirle al enemigo, Satanás, no vengas a usar a mis familiares para quererme amargarme, a destruir, acabarnos, sino que el enemigo tiene que salir fuera de nuestros familiares. Amén. Por eso nosotros tenemos que orar al Señor. Entonces nosotros hemos visto que José se lo llevaron a Egipto, prisionero, pensando, ¿y si mi papá me va a buscar? ¿O qué le van a contar? ¿Qué le van a decir? ¿Por qué mi papá no vino a buscarme? ¿Qué le contarían? ¿Qué sabrán? Señor, diría José, pero si yo tanto que te busco, que obedecí a mi papá, que escucho la palabra, ¿dónde estás, Dios? ¿Por qué? Me imagino que José, hermanos, sufrió bastante. Y a veces nos motiva a nosotros, hermanos,
Ya conocemos la vida de José. Eso nos debe de motivar. Es un ejemplo de la vida para nosotros, de saber que cualquier situación es que estamos, viene algo bueno porque nosotros estamos en las manos de Dios. José jamás, hermanos, dejó de creer en Dios y tenerle fe en Dios. Por eso es que llegó hasta donde llegó. Y eso nos dice a nosotros, aunque tú te sientas solo y abandonado, aunque te sientas que tus familiares no te aprecian ni te apoyan, creemos en el Señor. Aunque ahorita, como decía el versículo anterior, aunque la higuera no florezca, aunque las vidas no haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo eso yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Para eso, hermanos, es fácil decirlo, pero me imagino que José tenía esa fe en su corazón y creyendo eso, creyendo, diciendo, hermano, algo bueno va a salir de todo esto. Por eso el tema se llama algo bueno saldrá de esto que estoy viviendo. No sé en qué etapa está usted comparándolo con la vida de José, pero nosotros ahora veamos, hermanos, en Génesis 39. Vamos a leer el primer versículo. José y la esposa de Potifar, vamos a ver ahí, ya cuando llegó, hermanos, a Egipto. Dice ahí Génesis 39, versículo 1. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de aquella guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Me imagino que José diría, Señor, ahora yo vine como un producto. Allá me vendieron por tantas monedas, este hombre me viene a vender las monedas que él quiera. Nada más vieron. Y decirles, me imagino que José se cuestionaba, Señor, ¿y por qué? Yo que todo el camino vengo orando, vengo pensando, Señor, que me rescaten, que me dejen salir, que me vaya libre, que me regrese a mi casa. Pero a veces, hermanos, José tenía, yo creo que la confianza de Dios que decía, Señor, ¿a dónde me llevan? No sé, pero yo sé que donde me lleven, tú vas a estar conmigo. Yo me imagino que así decía. Y dice su palabra, hermanos, en el versículo 2. Mas Jehová estaba con José. ¿Por qué estaba con José, hermanos? ¿Por qué? Porque José no venía, me imagino, que renegando de Dios. José, hermanos, Dios lo estaba mirando. Por eso dice que mas Jehová estaba con José. Quiere decir que José, durante la transición, hermanos, de la venta y la compraventa, él estaba diciendo, Señor, yo no veo a mi papá que está aquí, no sé qué le han dicho, pero yo sé, Señor, que estoy en tus manos y yo creo en ti. Y Dios, hermanos, jamás lo dejó solo. Y ahí nos dice, mas Jehová estaba con José y fue varón próspero. Dice su palabra, mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Fíjense, él ya tenía la bendición de parte de Dios donde iba a estar. Si a José lo hubiesen dejado en su casa, él iba a ser próspero allá. Pero lo vendieron. Pero la bendición de Dios va donde quiera que está la persona. Y José dice que fue temeroso de Dios y fue un varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él. Amén, hermanos, ¿por qué? Ahora, yo creo que el amo diría, oye, este joven, porque estaba jovencito, hermanos. Este joven lo vendieron. ¿Quién lo vendería? El Señor, me imagino que le dio curiosidad. ¿Quién lo vendió? Pues unos muchachillos, ha de ser su hermano. Me imagino que sí, o alguien que lo vendió. Pero ese de tener familia. Pero mira, aún así, con todo esto está adorando a Dios, está cantando. Porque dice la palabra de allí del Señor, y su amo vio que Jehová estaba con él. Su amo vio que Jehová estaba con él. ¿Por qué? Porque oraba, porque buscaba de Dios, porque a pesar de que no se iba a quejar, hermano, dijeron, Dios, si Dios me tiene aquí, es por un propósito. Si me vendieron, es porque Dios va a hacer algo grande donde yo estoy. Eso nos debe de motivar a nosotros. En la situación que estamos, José no estaba en la mejor situación. Él estaba separado de la familia, del amor de su papá, hermano, del desprecio de sus hermanos, pero él decía, algo bueno va a salir. Yo adoro a Dios. Y ahí donde lo pusieron, hermanos, a trabajar, yo me imagino que fue obediente, hizo lo mejor, todo lo que hacía, lo hacía como si fuera del Señor, y de esa forma mostraba que Dios estaba con él. Y sigo leyendo ahí su palabra. Dice, y Jehová estaba, y su amo vio que estaba con él, con Jehová.
y que todo lo que hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia a sus ojos y le servía. Y le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Amén, hermanos. Y ahí José estaba próspero, estaba bendecido, estaba alegre, le fue bien, adoraba a Dios, gracias a Dios, porque mira, me vendieron, ahora estoy bendecido, estoy próspero, muy alegre, gracias Dios, pero siempre el enemigo va a querer venirse a meter. Y dice su palabra en el 5, y aconteció que desde cuando le dio el cargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Amén. Cuando el Señor nos cuida y nos bendice, no solamente es bendición espiritual, bendición económica, no solamente para usted, sino para su casa, y hasta los animales fueron bendecidos y prósperos, hermanos. Dice su palabra. Ahora en el 6, y dejó todo lo que tenía en manos de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y de bella presencia. Amén, hermanos. Ahí dice que era, hermanos, es algo muy bonito, porque me imagino que era muy atractivo, que por ahí alguien ya le había echado el ojo, ¿verdad, hermanos? Por eso lo describe la Biblia. No lo dice nada más por sí, porque si estuviera feo, hermanos, chimuelo, dientudo, nadie le iba a hacer fijar. Pero ahí dice su palabra, hermano. Era José hermoso, de hermoso semblante y de bella presencia. Me imagino que era muy educado, muy respetuoso, por eso dice ahí de bella presencia. Y aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Ahí el enemigo, hermanos, dijo, así que estás ahí bien gozoso, bien alegre, tienes todo, no te falta nada, andas adorando a Dios, ahorita te voy a meter en problemas, porque el enemigo así es. Pero José sabemos que siempre le daba gracias a Dios. Entonces en el versículo 17 leemos, nos vamos hasta el 17. Dice en el 17, y entonces le habló ella las mismas palabras diciendo, ahí es cuando la señora se quejó, ¿verdad? De que José me iba a violar, me quitó mi ropa, me desnudó, quería hacer algo mal conmigo y este es el que trajiste. Entonces esta señora habló las mismas palabras diciendo, el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. La señora muy víctima, ¿verdad? Y dice su palabra, y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras de su mujer que ella había dicho, diciendo, así me ha traído tu siervo, se encendió su furor y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Amén, hermanos. Ahora, diríamos nosotros, Señor, pero si te he adorado, te he bendecido, he hecho todo lo correcto, esta señora quería algo más, pero yo no, Señor, ¿qué pasó, Dios? Pero José, aún así, hermanos, seguía dándole gracias, como el versículo que leímos, dada gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Ahí volvería a decir, Señor, mira, yo tuve, cuando me encargaron en la casa de ese señor, tuve autoridad, tuve dinero, tuve pan, te adoré. Ahora que me han metido injustamente a la cárcel, Señor, vuelvo a adorarte otra vez. Amén. Eso nos motiva a nosotros, que cualquier situación que usted está, hermanos, si usted da gracias a Dios en todo, Dios va a cumplir su palabra, y cuando Él abre una puerta, nadie la va a cerrar, y cuando Él cierra, nadie lo va a abrir. Amén. Entonces ahora leamos en el versículo 21. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Hasta ahí. ¿Por qué, hermanos? Dios estaba con José. Porque José agradecía a Dios, gracias Dios que estoy con vida, encerrado, preso, pero bendecido. ¿Qué hay de nosotros? Ahí nos dice el Señor, no tienes dinero, no tienes trabajo, no tienes casa, agradece a Dios, bendice a Dios por donde tú estás. José ahí nos está enseñando una lección que él, hermanos,
Hay que dar gracias y servir a Dios donde quiera que estemos. José ahí nos está mostrando que él estuvo prisionero, acusado injustamente, y era un hombre adorador de parte de Dios, pero aún así pasó injusticias, pero aún así Dios le bendijo y le dio gracia, le extendió la gracia, le dio más gracia de la que tenía, pero así el Señor que le extienda la gracia también a usted. Veamos ahora en el versículo 22. Y el jefe de la cárcel entregó en su mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de los que estaba al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía. Jehová, ¿qué hermanos? ¿En dónde? En la cárcel, en la necesidad. Pero él buscaba a Dios. Me imagino que recibía el mejor alimento, pero era porque tenía la gracia de Dios. Por eso es que le dieron la autoridad. A lo mejor hasta le dieron las llaves. Sácalos para que vayan a bañarse, sácalos para que vayan al baño, sácalos para que les dé el sol y llévalos a comer. Y ahí andaba José, porque le dio gracia Dios. Amén. Entonces, ahora, hermanos, nosotros tenemos que ver, hermanos, si así donde estamos, en la situación que estamos pasando, si empezamos a agradecer a Dios y agarrarnos y decir, Señor, yo sé que no estoy en las mejores situaciones de mi vida, pero como José hizo, yo también te voy a agradecer, Señor, en todo lo que estoy. José empezó a decir gracias y Dios le extendía la gracia y le extendía la bendición. ¿Ya se había cumplido el propósito de Dios en José? No, todavía no. Pero él era un hombre muy agradecido con Dios. Y dice su palabra, hermanos, dice que el Señor lo prosperaba. Ahora vamos a Génesis 41. Ahí es cuando le llaman que el faraón tuvo un sueño, no lo pueden interpretar, ya pasaron todas las personas. El faraón llama a José, le cuenta la historia, y entonces en Génesis 41:1 dice su palabra: aconteció que pasados 2 años tuvo faraón un sueño. Le parecía que estaba junto al río y que el río subían 7 vacas hermosas a la vista y muy gordas. Pasían en el prado y que tras ellas subían del río otras 7 vacas de feo aspecto en juntas de carne y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río, y que las vacas de feo aspecto juntas de carne devoraron a las 7 vacas hermosas y muy gordas, y despertó Faraón. Y empezó así con el trigo que soñó, hermanos, de las vacas gordas, las vacas flacas, y entonces el faraón se quedó asustado. Y ya vemos que José, hermanos, le interpretó el sueño, le dijo lo que iba a pasar, le dio la revelación de lo que venía la sequía. Entonces ahora, José, hermanos, vamos al versículo 37, ahí mismo, versículo 37. Ya después que José le interpretó el sueño, le declaró qué tenía que hacer, dice en el 37, el asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos, y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? El mismo Faraón estaba viendo que había algo en especial de parte de Dios en la vida de José. Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente el trono yo seré mayor que tú. En el 41, dijo además Faraón a José: he aquí que yo he puesto sobre toda la tierra de Egipto, te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él doblar la rodilla, y lo hizo sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José: yo soy Faraón, y sin ti ninguno alza su mano ni pie en toda la tierra de Egipto. Y llamó Faraón el nombre de José Safnat Panesi, y le dio por mujer a Zanea, hija del sacerdote On, y salió José por toda la tierra de Egipto.
ya tenía un cargo, hermanos, muy alto que no lo podían decir que me hizo esto, ya no, ya él tenía, ya si José lo iban a acusar injustamente, ya era un nivel muy alto que ya nadie le iba a creer. Y aún así, si lo hubiese hecho, ya no le iban a creer por el nivel de la autoridad que él tenía y el poderío. Ahora, ya vemos cómo llegó, hermanos, ahora la vida de José. A sus 30 años ya empezó a ser gobernador. Y aún así, me imagino, que cuando ya le pusieron el anillo, ahora sacaron la carroza donde iba José, hermano, y toda la gente donde iba pasando José, se iban arrodillando. Ahí es donde se cumplía, parece que un sueño también, ¿verdad? Que todos se inclinaban hacia él. Ya tenía una autoridad muy fuerte y muy potente. Entonces ahora, hermanos, me imagino que José decía, doy gloria a Dios hasta donde he llegado, porque he hallado gracia ante Faraón. Me imagino que glorificaba a Dios de una manera sobrenatural. Y ya hemos visto nosotros en el versículo que leímos primero, donde José, hermanos, fue muy próspero, cosechó tanto trigo, tanta cosecha como la arena, ¿verdad? Decía su palabra. Entonces ahora nosotros vemos que José sufrió y batalló, pero sabemos que nunca se dejó vencer, sino que siguió adelante. Ahora, lo que yo quiero llegar y a concluir, hermanos, para terminar, es que también nuestras vidas es como la vida de José, que depende de nosotros quedarnos estancados o seguir adelante. En la vida no es fácil. En la vida, hermanos, no es todo, ni porque busquemos a Dios vamos a tener una vida tan fácil. El enemigo es el que se viene a meterse para arruinar nuestra vida. Si no nos pone enfermedades, como hemos visto aquí en el libro de José, ¿verdad? Que envidia, coraje, blasfemia, tantas cosas que el enemigo quiere hacer. Pero si nosotros nos agarramos de Dios, hermanos, como cuando estamos en una barca en tormenta y decimos, de esta voy a salir porque Dios va delante de mí y está conmigo, Dios nos va a sacar y vamos a salir victoriosos y prósperos y bendecidos. Amén. Vamos a ponernos de pie. Pues este tema es un tema de meditación y de ánimo para nuestras vidas. ¿Cuál es la vida en la cual está usted pasando en este momento? ¿En qué situación está usted su vida que puede decir que no hay ayuda de parte de Dios? Dios nos dice en esta tarde que demos gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios. Aunque la higuera no florezca, debemos dar gracias a Dios. Ni en las vides haya fruto, demos gracias a Dios. Aunque falte el producto del olivo, demos gracias a Dios. Y aunque los labrados no den mantenimiento, demos gracias a Dios. Y las ovejas sean quitadas de la majada, demos gracias a Dios. Y no haya vacas en los corrales, demos gracias a Dios. Porque con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Así dice su palabra. ¿No es algo muy bonito ese tema, hermanos? Que lo que nos dice el Señor, demos gracias a Dios en la situación que estamos. ¿Quién es el que le garantiza que viene algo bueno? Solamente Dios. No es ni el gobierno, ni la economía, ni el clima, sino que debemos de decir, ahorita estoy en esta situación, pero yo sé que me voy a levantar y el propósito de Dios se va a cumplir en mi vida. Todos tenemos un propósito en nuestras vidas. Todos tenemos un propósito. Si usted no sabe cuál es el propósito de Dios, decirle, Señor, yo no sé mi propósito, pero en tus manos estoy. Como José decía, me imagino cuando estaba en la cisterna, Señor, yo no sé el propósito que tú tienes conmigo, pero yo sé que tú me vas a sacar de esto y que se va a cumplir tu propósito. Amén. Estaba en la cárcel y me imagino decía, tampoco sé cuál es el propósito, pero estar en la cárcel no es. Pero mientras me sacas, yo sé que algo bueno viene para mi vida y de algo esto va a salir muy bueno para nuestras vidas. Amén. Ahí donde estamos vamos a hacer una oración, vamos a decirle a Dios que nosotros también estamos confiando en Él y que Dios nos ayudará y nos sacará adelante de cualquier situación que estamos. Señor, en esta hora hemos visto la vida de José el soñador, que todo el tiempo te agradeció y tu gracia siempre estuvo en la vida de José, en todas las situaciones, en las buenas, en las malas, José siempre te adoró y te buscó. Así, Señor Jesús, tú hiciste cumplir ese propósito tuyo en la vida de José, cuando tú lo llegaste a máxima autoridad y lo bendijiste con prosperidad y en su familia. Así nosotros también nos ponemos, Señor, en tus manos y declaramos en esta tarde que se haga tu voluntad, Dios, en nuestras vidas. Sabemos que el enemigo quiere venir a atacarnos con problemas, con salud, con enfermedad, con economía, o quiere utilizar a nuestros familiares para desviarnos de tu propósito, pero nosotros tenemos la mirada en Cristo y sabemos que algo grande, bueno viene
y que tú nunca nos dejarás solo ni nos dejarás abandonado. Aunque mis ojos no te miren, Señor, pero yo sé que vas a hacer algo grande sobre nuestras vidas. Así como José estaba en la cisterna o preso, él sabía que algo grande, bueno venía en la vida, y así nosotros tenemos esa confianza y esa seguridad de que cada uno de los que nos miran y nos escuchen, de los que estamos aquí, algo bueno viene de parte de Dios y saldremos victoriosos como lo hizo José. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Y así invito a nuestros hermanos que van a entonar una alabanza. Vamos a entonar esta alabanza de agradecimiento y de gozo a Dios, sabiendo que viene algo bueno para nuestras vidas. Amén. Eso tenemos la seguridad. Dios va a hacer algo grande sobre nuestras vidas, no importando la situación que estemos pasando. Así es, hermanos, que el Señor les bendiga y bendiciones. Aleluya. Camino en medio del mar, para el
Dios y Dios va a ayudarnos. Dios va a ayudarnos a salir de la situación, pero si estamos enfermos, clamemos a Dios. Si no estamos enfermos, también debemos clamar a Dios, porque gracias a Dios estamos en sanidad. En cualquier situación, clame al Señor y el Señor le va a ayudar a salir adelante de cualquier necesidad. Si tienen también hermanos que nos ven por medio de las redes sociales, Facebook y YouTube, puede dejar sus mensajes o comentarios para ayudarle en su necesidad, a orar en cualquier petición que usted tenga, poder ayudarle en oración. Y recuerde que estamos aquí con las puertas abiertas para cuando ustedes gusten visitarnos. Estamos en el 9510 Brick Street, Dallas, Texas, 75227, y estamos aquí con nuestro pastor Arturo Jurado, y siempre estas puertas de esta iglesia están abiertas para cualquier persona. Nosotros no hacemos distinción de personas. Visítenos y verá que se va a ir con Jesús en su corazón, porque es el que va a ayudarlo y a transformar su vida. Que Dios les bendiga y nos vemos en el siguiente servicio. Bendiciones.